Primero, felicidades por apuntarse a este curso de nivel 2. ¿Y por qué digo felicidades? Porque yo creo que formarse siempre es algo interesante, tener inquietud, tener las ganas de invertir tiempo en las tardes cuando podrían estar haciendo otra cosa, más ahora en verano, pues están aquí intentando tener o captar algún tipo de... Así que también quiero agradecer a la Federación Canaria que me haya invitado una vez más, porque cada vez que doy un curso, he dado muchos ya, no sé decir cuántos, pero cada vez que doy un curso aprendo bastante porque me obligo a, a intentar reformar todo lo que intento inculcar en las clases. Eh, yo soy actualmente entrenador ayudante de Chus Vidorreta en La Laguna Tenerife. Soy profesor y tutor del curso superior de entrenadores de la Federación Española de Baloncesto, profesor de la Federación Canaria, como pueden ver, y digo con orgullo que estando ahora en contacto con los mejores entrenadores y con los mejores jugadores que yo nunca pude imaginar, digo con orgullo que he estado también muchos años en otras circunstancias, no en estas. He estado en colegios donde la experiencia ha sido maravillosa, he tenido compañeros que me han ayudado a crecer y he entrenado jugadores y jugadoras que quizás no llegaron a la élite, pero que sin duda fue todo un aprendizaje y todo un acontecimiento poder entrenarles, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Por eso creo que humildemente, dentro de todo lo que voy a contar hoy y mañana, quizá pueda dar alguna pincelada, porque seguro, quiero decir, alguna pincelada que ustedes puedan captar para su propia formación, porque estoy seguro de que se verán reflejados, ¿no? Y porque estamos muy conectados y muy cerca todos los entrenadores en general, ¿no? Creo que vivimos cosas muy parecidas y creo que nos podemos ayudar a crecer. Antes de empezar con la charla, dos cosas. La primera, a ver si puedo, que lo que voy a contar hoy, dentro de que está enmarcado en unos contenidos mínimos que me exige la Federación Canaria, que están en el BOE dentro del nivel 2, para que yo pueda dar, dentro de eso, pues es verdad que hay matices donde está impregnado mi visión de lo que pasa en las cosas. Eso no significa que sea la verdad, significa que lo cuento desde mi prisma, desde mi perspectiva, porque me toca a mí estar hoy aquí. Cuando le toca a otras personas, seguramente todos somos lo que hemos vivido y seguramente transmitamos las cosas de una manera distinta. Y la segunda cosa que quiero decir es que, como saben, mañana es el examen después de la clase y que no me debería preocupar por el examen si fuera ustedes. Es un examen duro en el sentido de que es un examen en el que van a tener que invertir tiempo, pero no es un examen difícil ni mucho menos. Y las preguntas del examen serán muy parecidas a lo que han visto en las tareas, además de que podrán sacarlas de las clases que veamos hoy y mañana. ¿Ok? Quiero que escuchen esto, ¿de acuerdo? Ahora es solamente un audio y aquí tengo a alguien que seguramente lo va a explicar mejor que yo, lo que quiero transmitir y lo que he querido transmitir en este inicio de la charla. Se trata de comprender que hay mil cosas sobre las que no podemos saber nada y sobre las que más nos valdría mantenernos callados. Nada más. Esa especie de obsesión por tener opinión sobre absolutamente todo. No, creo que es poco sano tener opinión sobre todo. Y además, el hecho de que todos tengamos opinión sobre algo demuestra que la opinión tiene un valor mínimo. Aquellas cosas que son de verdad valiosas no abundan. Y la opinión, en cambio, sí que lo hace. ¿Qué sabes al respecto? ¿Sabes de verdad algo al respecto? Y si quieres tener una opinión responsable, fórmate. No reacciones de forma automática diciendo, pues a mí me parece que. Así que yo en general lo que me digo es, piensa más o menos lo que puedas, haz más o menos lo que quieras, pero no des lecciones. Y me toca a mí, curiosamente, dar una, entre comillas, lección hoy, y es una cosa que no me gusta mucho, porque yo soy más de la palabra compartir que de aleccionar, ¿vale? Pero bueno, me tocaba hacer la voz hoy y les felicito porque ustedes no son ese perfil
de personas o entrenadores que se dedican a dar opiniones sin saber, sino que están aquí invirtiendo, como dije, una tarde para poder ser mejores entrenadores. Hay perfiles de entrenadores y esto es importante para el que lo quiera entender. Yo puedo elegir qué tipo de entrenador quiero ser o qué tipo de entrenador puedo ser ahora, ¿vale? Y esto me va a servir para desarrollar un plan sobre lo que quiero ser en el futuro de largo plazo. ¿Qué equipo nos dan el próximo año? Yo le decía, Jolín, ¿tú qué crees que equipo te van a dar? Y él me decía, no, yo voy a entrenar junior o senior. Y yo le dije, bueno, tú entrenarás lo que diga tu club, ¿no? Que para eso está. Dice, sí, yo soy el entrenador de club, pero mi futuro como entrenador es ser entrenador junior o senior. A mí no me vale de nada entrenar un minibásquet, entrenar un preinfantil. Puede que tuviera o no razón, eso es debatible, ¿vale? Eso es debatible. Pero lo que sí está claro es que él tenía muy claro lo que quería ser. Y luego, como fue así, no solamente fue entrenador senior y entrenador junior, sino que fundó su propio equipo y lo llevó a Les Plata. Y sigue triunfando en el baloncesto nacional. Entonces, claro, él tenía un plan. Yo quiero ser un buen entrenador ahora y tengo Don Joaquín, sí. Se nos ha ido como unos cuantos segundos el principio de lo que has explicado ahora. No sé, lo he visto ahora en el chat que hay gente que también lo ha perdido. Creí que era yo solo, pero no, ha sido generalizado y nos hemos perdido a quién te estabas refiriendo. No sé quién te Vale, estaba. lo que voy a hacer es cambiarme de ubicación. Si me permiten un segundito, no tardo mucho. No tardo mucho. Un segundito. Porque seguro que me van a escuchar mejor. A ver. Fernanda, otra pregunta. ¿En la pantalla hay una pantalla compartida? ¿No? Sí, hay una pantalla compartida, ¿no se ve? Bueno, ahora mismo no se ve. No, ahora la acabo de quitar, pero se veía Vale, antes. vale. No sé. A ver, ponla. Antes sí se veía, pero Vale, después la acabo de quitar para cambiarme de ubicación. Ah, ok. Vale. Perfecto. Bueno, pues han pasado un par de minutitos la mar de buenos, ¿verdad? De los que más nos gustan a todos. Y pongo de nuevo la pantalla compartida. A ver. Bueno, si alguien ve que no funciona algo, que me lo diga por audio, porque yo no puedo ver el chat, yo solamente escucho, ¿ok? Así que entiendo que Se trata de... ya está todo. Vale.
Estábamos hablando de que cada entrenador tiene que desarrollar su futuro a corto y a largo plazo. Esto tiene una peculiaridad, tiene un problema, que muchas veces nos olvidamos del presente, de sembrar en el presente para que los frutos salgan en el futuro. Pero también hay mucha gente que se preocupa mucho en mejorar su presente sin tener una perspectiva de futuro. Entonces yo les pongo otro ejemplo, y es un ejemplo personal. La primera vez que a mí me ofrecen ser entrenador ayudante de un equipo de élite, me dicen, oiga, ¿usted quiere ser entrenador profesional? Claro, sí quiero. ¿Y usted qué sabe hacer? Digo, ¿cómo que qué sabe hacer? Digo, claro, necesitamos que usted sepa cortar vídeo a la velocidad del rayo, que lo analice bien, que sepa trabajar con Excel estadística avanzada, que pase muchas horas en oficina y que sepa inglés, porque todo el mundo habla inglés. Y yo le decía, no, pero yo no sé nada de eso. Yo soy un grandísimo entrenador de cadetes. Y claro, eso no es lo que buscaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que la primera oportunidad que tienes, a lo mejor, para dar un paso más, no te pilla preparado. Y puede que no haya ninguna más. ¿Por qué? Porque nos fijamos solamente en desarrollarnos para lo que tenemos actualmente, que a lo mejor es un equipo preinfantil, sin fijarnos en el futuro. También pasa al revés. Tenemos el foco tan puesto arriba en el futuro que descuidamos lo de hoy y eso no funciona. Entonces hay que ir poco a poco eligiendo los perfiles de entrenadores que queremos ser. Y aquí les pongo dos ejemplos. Uno es un entrenador de cantera, donde puedes trabajar con niños, con jóvenes, puedes ser director técnico, puedes entrenar canteras o jugadores de élite. ¿Qué quiere decir esto? Cantera de élite es una cantera que va al campeonato de España, que puede jugar por estar entre los 8 primeros, etcétera. Pero tú puedes ser un club muy humilde, como el San Agustín de Valladolid o de León, no recuerdo muy bien el equipo, que es un equipo que solo ha ido muy pocas veces al Campeonato de España, pero que tenía un chaval que se llamaba Sergio de la Rea, que acaba de jugar una final de ACB con el Valencia. Claro, todos los que formaron a Sergio de la Rea tuvieron una importancia grande en el desarrollo de ese jugador. Entonces, claro, un entrenador de formación que entrena a Sergio de la Rea tiene que estar preparado. ¿Es un entrenador profesional? ¿Es un trabajo bien hecho lo que hace? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Entonces, la élite en la cantera puede ser por clubes o puede ser porque en tu cole haya un jugador que tenga muy buena proyección. Y aquí estamos hablando siempre en el plano deportivo. En el plano personal, en el plano de valores, por supuesto que eso está por encima de todo. Y luego al final de la charla les cuento una pequeña anécdota, ¿vale? Con respecto a esto. Pero la charla va sobre los aspectos deportivos solamente, ¿vale? Sobre valores, formación y todo eso. Es otro tipo de charla, no es la de hoy, pero comprendemos que también es importante. El segundo tipo de entrenador que tenemos son los que están, digamos, acercándose a la élite, ¿vale? Que son delegados, directores deportivos, son a lo mejor docentes en cursos de entrenadores, entrenadores jefes o ayudantes. Y luego hay un perfil que a mí me gusta mucho, que es el entrenador superviviente. Puede ser un entrenador que está en Liga EVA y se ha tenido que ir a 1000 kilómetros de su casa para intentar tener una oportunidad de trabajo y labrar su futuro como entrenador, o está simplemente trabajando pues 6-7 horas al día, a las 9 de la mañana hace una tecnificación, a las 11 una escuela, a las 12 otra escuela, a las 2:30 el patio de recreo, a las 4 otra tecnificación, a las 5 otro equipo, a las 6:30 el equipo B y a las 8:30 de la noche ya entrena el equipo que le gusta a él, ¿no? Que a lo mejor es el cadete o el junior. Bueno, ese entrenador existe. Yo recomiendo que ese segundo perfil, el último perfil que he dicho, no ayuda mucho a la formación de un entrenador. Ayuda a tener experiencia en cancha, pero seguramente no inviertan el tiempo como debe ser para ser un mejor entrenador. Los básicos del entrenador, en mi opinión, y muy importante, es parecerlo. Que cuando tú entres en la pista, todo el mundo sepa quién es el entrenador. Y para empezar a hacer eso, no solamente es llegar bien vestido o mal vestido, ¿vale? Vestido de entrenador. Yo conozco un entrenador aquí en Tenerife, muy famoso, que va a entrenar con unos náuticos, un pantalón corto y un polo. No parece entrenador hasta que empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar y empieza a dirigirse a sus jugadores y empieza a entrenar, sus equipos mejoran, sus jugadores mejoran y está claro que es el entrenador. Pero tienes que ser muy bueno para poder llegar vestido de cualquier manera y que todo el mundo tenga claro que eres el entrenador.
¿vale? Entonces yo creo que parecerlo es súper importante. Y una comunicación efectiva es más importante todavía. Pensar, hablar y corregir. Ese es el trabajo con el entrenador. Todo el tiempo. Todo, bueno, en mi caso, todo el tiempo. Pero yo creo que en el caso de muchos de ustedes también. Porque aunque no nos dedicamos 24 horas a entrenar, pensamos 24 horas en baloncesto. Pensar, hablar y corregir. La corrección es súper importante a la hora de entrenar. Todo el tiempo, todo el rato. No es lanzar gritos, no es echar broncas, no es corregir. Luego, el tono en el que tú quieres mandar la información será el que sea, pero tiene que haber una corrección. Y el entrenador básicamente tiene que gestionar un grupo, no solamente el grupo de jugadores, sino un grupo de staff si tienes la suerte de tenerlo. Evidentemente, la mayoría de ustedes supongo que no tendrá un staff, pero mi trabajo como entrenador o profesor del curso de nivel 2 es un poco anticiparles o ayudarles si lo tienen, lo que pueden llegar a ocurrir en este tipo de nivel, ¿no? Porque estás preparando a un equipo a lo mejor para competir o estás o para desarrollar jugadores. Bueno, entonces habrá muchos entrenadores que me digan, no, que mira, yo entreno a un grupo de niños en 5 años, ya. Bueno, pero eso entiendan que este es un curso de nivel 2 y a lo mejor si estás entrando en un equipo de niños de 5 años es un título de curso de nivel 1, pero mi trabajo es intentar adelantarte todo lo que puedas, lo que te vas a encontrar en el siguiente nivel, ¿ok? La paciencia es fundamental para ser entrenador. ¿Por qué? Porque sobre todo si entrenas, en realidad en todas las categorías, pero sobre todo si entrenas a jugadores en desarrollo, los resultados nunca salen al momento. Es imposible que tú entrenes algo con un jugador y que la semana siguiente ya le salga en una competición. Es muy complicado, ¿vale? Entonces muchas veces entrenamos cosas con nuestros equipos a nivel de grupal y a nivel individual que pasan las semanas y no salen, y no van saliendo. Entonces tienes que tener paciencia, porque en algún momento tendrá que salir. Si no sale, habrá que revisar lo que estás entrenando. Pero lo que está claro es que todo eso está encajado dentro de la pasión y el estilo. Una de las mayores, una de las mayores, eh, ¿cómo lo digo? Virtudes o mayor reconocimiento que pueda tener un entrenador es que todo el mundo reconoce su estilo. Vale, nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro Martínez, lo vemos con el Valencia a día de hoy y nosotros reconocemos que el Pedro Martínez de Manresa jugaba con ese estilo y el Pedro Martínez de Granca jugaba con ese estilo. Y eso es importante a la hora de meter un sello como entrenador. Tú tienes que desarrollar tu estilo, ¿ok? Y debes conseguir los ingredientes adecuados y equilibrados. Esto es lo más difícil para ser entrenador. Lo más difícil es conseguir abrir la despensa y detectar qué ingredientes necesitas para que tus jugadores puedan desarrollarse en el plano adecuado. Casi siempre nos pasamos de frenada o nos quedamos cortos, pero eso hablaremos ahora. Y el entrenador tiene que conocer el juego, claramente, todo el juego. Tiene que tener un amplio conocimiento de lo que pasa. Porque si no, no puedes enseñar. Si tú no conoces el juego, no puedes corregir, no puedes enseñar, no puedes ver nada. Y tirar de recetas si hay alguna duda. Entonces, pasa lo que pasa. Que con una paciencia tremenda y con pasión hemos generado un estilo a la hora de desarrollar un plato, en este caso, que puede ser un equipo o un jugador. Hemos ido a la despensa y hemos elegido los ejercicios adecuados, la metodología adecuada, hemos tenido la paciencia justa para esperar resultados, hemos tenido evaluación, que de eso hablaremos mañana, evaluación de lo que hemos trabajado, tenemos un conocimiento amplio del juego y eso nos hace detectar dónde podemos arreglar las cosas que no están saliendo bien o nos da respuestas a algunos problemas que tenemos. Y si tenemos alguna duda, preguntar a sobre recetas, preguntar a internet, a libros, cómo puedo hacer para que mi equipo o mi jugador o mi jugadora pueda desarrollarse. Si usamos buenos productos, pues evidentemente el plato será mejor. Si tenemos malos productos, intentamos mejorarlos cada semana. Y si en algún momento
nos falta algún ingrediente porque no tenemos balones, porque está lloviendo y hay que compartir cancha, porque nos falta, hicimos un entrenamiento para 2 y resulta que vienen 8, pues hay que improvisar. Y dentro de ese improvisamiento, de esa improvisación, perdón, tenemos que conseguir un plato parecido a este. Normalmente, los básicos del entrenador o de un entrenador sin experiencia lleva a que esto ocurra, a la precipitación, a intentar quemar etapas. Intentar quemar etapas es un fallo que cometen muchos entrenadores, porque además los errores que cometemos los entrenadores cuando queremos mejorar un equipo, un jugador y nos equivocamos, esos errores suelen ser irreversibles. Enseñar mal el tiro o enseñar mal conceptos de juego cuando son jugadores en desarrollo, luego es muy difícil de corregir, ¿vale? Si te conformas, si te acomodas, pues al final nunca vas a crecer como entrenador. Y lo que sí puede ser es que tengas que asumir que para hacer esto de la derecha, tienes que hacer primero muchas de estas de la izquierda. Y eso es una situación lógica. Nadie nace aprendido y todo el mundo tiene que quemar jugadores, quemar etapas, perder partidos, conseguir no. Lamentablemente, algún jugador o jugadora deja de jugar, pues están echados de equipo, pues no sale bien, pues esto es normal para que un entrenador pueda mejorar. Resultado, pues lo que hablamos antes. Llega un momento que en nuestro equipo hay un punto en el que las cosas empiezan a salir. Lo que pasa es que si se fija en el dibujo de la derecha, uno nunca sabe cuándo es. No sabe si es en el segundo punto, en el tercero, en el quinto, en el décimo. Eso si lo cambiamos a meses, por ejemplo, pues pasa lo mismo. Muchas veces no pasa nada durante semanas y todo el mundo se pregunta si estamos haciendo las cosas bien y llega un punto, ¡pum!, en que las cosas sí salen. Es importante, y de eso hablaremos mañana, no me quiero adelantar, que esto no puede ser yo trabajo y espero, no, porque muchas veces ese pointless que vemos ahí, ese punto de inflexión, no ocurre. ¿Por qué? Porque no evaluamos bien lo que estamos haciendo. Y para ser efectivo, un entrenador tiene que repetir todo el tiempo y corregir todo el tiempo, para que con el paso de los días todo sea más sencillo. Con Alberto Lorenzo, que es un entrenador que estuvo en ACB muchos años ayudante, llegó a ser primer entrenador en el Oro, en Estudiantes. Él tiene una charla magistral, en mi opinión, que habla sobre el porcentaje de retención que tiene un jugador por sesión. Entonces, es asombroso ver cómo un jugador que empieza el lunes a hacer una cosa, el miércoles ya no se acuerda de nada. Y nosotros vamos pasando ejercicios y vamos dándole matices a cosas que van encadenadas sin prestar atención a que las primeras se fijen. Y luego pasa lo contrario, que las primeras veces que se fijan cosas, luego las dejas de entrenar, tú ya estás pensando en el paso 2, 3, 4, y cuando llegas al paso 5, los jugadores del paso 1 y 2 ya no lo recuerdan. Entonces, repetir y encajar todo lo que se entrena en una sesión semanal va a ayudar a que un entrenador sea más efectivo. De esto también hablaremos mañana, pero quería un poco dejárselos ver en bandeja, ¿vale? Creo que estos son puntos importantes que necesita un entrenador. Muy importante. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? A ver si lo puedo apagar. Vale, lo hemos conseguido. Es que es un poco molesto intentar hablar con el micrófono. Bueno, la actitud es un artículo de primera necesidad y necesaria, porque en la vida de un entrenador las cosas casi nunca salen. Casi nunca salen. Normalmente estamos más expuestos al fracaso, entre comillas, que al éxito. Entonces, tener una buena actitud y querer transmitir es súper necesario para ser entrenador. Y todo empieza por lo que tú eres, por lo que tú eres como entrenador. Uno educa sobre todo por lo que es, ni siquiera por lo que dice, más por lo que hace que por lo que dice. Entonces, si un entrenador transmite
con buena vibra, con los entrenamientos preparados, con refuerzo positivo, con una buena comunicación, con correcciones, se ocurre a los entrenamientos, etcétera, etcétera. Todo eso se acaba transmitiendo, el jugador lo entiende y el equipo lo entiende. Y eso es fundamental, intentar hacer las cosas bien como manera de ser, como manera de vivir, no como una obligación, no porque el director técnico me está mirando, sino porque yo soy bueno. Y como yo soy bueno, intento hacerlo bien, me puedo equivocar, pero en mi estilo de vida, yo intento hacer las cosas bien. Estar preparado para ser entrenador o para llevar a cabo sesiones de entrenamiento es fundamental. Todo lo que hemos hablado antes de tener los ingredientes adecuados, de saber qué quiero preparar, dirigir un partido, que mañana hablaremos sobre dirección de partido más profundamente, pues es fundamental para que no te pille el toro y para que no creas que lo que pasó fue cuestión de suerte o de mala suerte o peor, que pasen algo que no controles y que no sepas por qué pasó, o que pierdas un partido o pierdas un jugador o que tu equipo no mejore y que tú no sepas nada. Entonces hay que estar preparado para que cuando todas estas cosas pasen, pues te pille con colchón para poder trabajar. Esto para un entrenador es fundamental. Tener claro el presente, y lo hablábamos antes. No significa centrarse solo en el presente, sino tener objetivos ambiciosos, a mí me gusta decir muy ambiciosos, pero que a su vez sean alcanzables. Alguien pensando en el futuro suele estar dormido. Entonces hablábamos un poco lo de antes, ¿no? Uno tiene que estar intentando hacer un trabajo bien hecho durante mucho tiempo para que cuando llegue en el futuro una buena oportunidad o sucedan las cosas con tu equipo, con tus jugadores, de una manera positiva o tengas éxito, cuando mires atrás se comprende todo. Cuando un entrenador tiene éxito, mira hacia detrás y los pasos que ha dado anteriormente de repente cobran un sentido. Pero todos esos pasos que se dieron previamente se hicieron pensando en el presente, mirando hacia el futuro, teniendo objetivos ambiciosos o objetivos muy ambiciosos, como me gusta a mí decir, ¿vale? Y otro punto importante del entrenador es la autocrítica. Eso nos falta mucho a los entrenadores. Siempre culpamos a los jugadores, sobre todo, a los árbitros en segundo lugar, algunos a los árbitros en primer lugar y luego a los jugadores, y casi nunca nos criticamos a nosotros. Pero luego tenemos la vuelta de tuerca, que es cuando empezamos a rumiar y vamos a casa después de perder un partido y no podemos dormir, y que tenía que haber hecho aquel cambio, no tenía que haber pedido aquel tiempo muerto, etcétera, etcétera. Y es importante entender que la autocrítica no significa autodestruirse. No hay que regodearse en tu miseria, no es necesario. No ayuda en nada, además. Lo que sí ayuda es un plan de acción tras tropezar. Esto es fácil de decirlo aquí y de ponerlo en una diapositiva. Llevarlo a cabo es muy difícil, muy complicado, que tú después de un fracaso, aunque sea grande o pequeño, te vayas a tu casa y digas, hey, vamos a hacer un plan de acción y empezamos. No. Hay que permitirse la frustración, el desánimo incluso, la desilusión puntual, pero hay que tener buena actitud y hay que intentar transmitir. Y el lunes tienes que llegar a tu equipo e intentar convencerle de nuevo de que las cosas van a mejorar. ¿Vale? Por supuesto tú estás convencido de que lo vas a conseguir, porque si no ya apaga y vámonos. Pero importante hacerlo sin llegar a caer en la flagelación, en la autodestrucción. Quiero que escuchen esto porque creo que para el entrenador es importante. Me dicen, ¿cómo lidias con la presión? ¿Cómo lidias con la necesidad de jugar bien y la gente? Le digo, mirá, no te voy a decir que la presión no existe, que no la sentís o que cuando estás con 20.000 personas no te genera algo. Lo que te voy a decir es que si vos no tenés presión, si no hay 20.000 personas, si a nadie le importa si vos jugás bien o jugás mal, si a nadie le importa si vos ganás o perdés, estás en el lugar equivocado. Ahí no querés estar. O sea, yo no sé dónde vos querés estar, pero estoy seguro que no es ese lugar. Donde vos querés ir, donde vos soñás con llegar, ahora que tenés 15 años, es un lugar en donde hay presión, en donde hay mucha gente, en donde hay televisión, en donde hay entrenadores que te gritan, en donde hay compañeros que te quieren sacar el puesto, en donde hay rivales que te quieren comer, que te quieren humillar.
Y ahí vuelvo a lo que te decía antes. Si vos no, o sea, vos te vas a sentir incómodo y tenés que decir, acá estoy, acá es donde yo quiero estar. Si te sentís cómodo, si nadie te está gritando, si jugaste mal y a nadie le importa, ahí te tenés que sentir mal, decir, ok, de acá tengo que salir, tengo que ir a otro lugar porque esto no es donde yo quiero estar. Entonces, al final del día pasa todo por ahí, en lograr sentirte cómodo en esa incomodidad, en lograr disfrutarla. Hay entrenadores y jugadores que ante la adversidad o ante la presión de competir, ven esa presión como una amenaza, y hay otros entrenadores que lo ven como una oportunidad. Normalmente tienen éxito los segundos, los que ven la presión como una oportunidad. Si alguno de ustedes es de los primeros, no pasa nada, porque hay hoy en día recursos suficientes. Por eso pongo en el tercer punto, estar armados ante la presión fuera de la pista y uso de ayuda externa si fuera necesario. Si no se sienten cómodos, si se sienten juzgados, si se sienten observados, si no están cómodos dentro de la presión de lo que lleva dirigir un equipo. Y no me refiero a la Euroliga, me refiero a que yo he sentido presión entrenando en minibásquet. Yo he sentido presión porque en el minibásquet salgo y hay dos padres que me llevan criticando toda la temporada, que están en la grada hablando con el director deportivo de por qué su hijo no juega. Y yo estoy ahí entrenando, intentando hacer mi trabajo, con dos padres mirándome, el director deportivo haciendo gestos de que la cosa está fatal, y eso al final al entrenador le acaba afectando. La buena suerte es que con trabajo y con ayuda incluso externa, como puede ser la de un psicólogo deportivo, se puede pasar al segundo bando, a intentar ver la presión como algo positivo, como algo que te pueda ayudar a conseguir éxito, y, ¿por qué no?, como algo motivante, con ganas de decir, oye, aquí estoy yo y lo voy a demostrar. Eso se consigue también estando armados en el entreno. Cuando tú vas al entreno tienes que ponerte el chubasquero de que todo te resbala, para que cuando vengan las críticas, las miradas, etcétera, etcétera, tú estás trabajando, estás centrado en lo que pasa dentro del rectángulo que es la cancha de baloncesto. Y solo así creo que se puede disfrutar y se puede preparar uno para la competición y para la presión que hay en la competición. El respeto al entreno es fundamental. Tener el mimo y tener el deseo de ir a pasar el tiempo más importante del día quitando el de tu familia, el tiempo más importante del día con la gente más importante del día quitando tu familia, tus amigos, creo que es la mejor sensación que puede haber. O sea, ha habido días que todos hemos salido del trabajo o del colegio para ir corriendo a entrenar porque ya pensaste en una jugada nueva o en un ejercicio nuevo, en una cosa que le quieres enseñar a un compañero. Y para eso es fundamental tener una planificación en el entrenamiento. No hace falta, como hacían antes, una planificación de 27 hojas de Excel. No es necesario. Con tener preparado el entrenamiento un rato antes de que tú te sientas, tienes claro tus objetivos semanales. Porque yo no creo en los objetivos mensuales. Hay entrenadores que dicen, no, mesociclo, microciclo. Yo no creo en eso. Eso es irreal completamente. Yo cojo un equipo ahora en septiembre y lo que pase en febrero ya puedo escribir la Biblia, no va a ocurrir nada, no voy a acertar nada de lo que ponga. Luego es ridículo hacer una planificación hasta febrero. Otra cosa es que los preparadores físicos sí tengan esa posibilidad porque tienen medición, porque tienen una capacidad de prever la carga, pero aún así hay lesiones y hay circunstancias que hacen que no pueda tenerlo todo consigo. Pero entiendo que los preparadores físicos lo hagan. Nosotros los entrenadores, muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que tenemos que planificar como mucho a mes vista, ¿vale? Seguro en la semana. Todo el mundo tiene que tener claro lo que se hace en la semana. Un mes creo que es una pérdida de tiempo, pero es una opinión personal, no es una verdad, es lo que yo creo. Y tener preparado tu entrenamiento para que tú puedas improvisar sobre de él, creo que es fundamental. Nosotros, esto lo he aprendido esta temporada con Chus y creo que es un método que me gusta mucho. Él habla con el preparador físico, el preparador físico le manda las cargas, pues hay que hacer 5 minutos de media pista, 10 minutos de pista más 1 y 20 minutos de pista más 2, porque esta es la carga que el jugador necesita. Entonces él coge esa carga y con esa carga en la libreta hace todo el entrenamiento y planifica lo que quiere tácticamente en función a la carga que el preparador físico le dice. Nosotros no tenemos preparador físico casi nunca, supongo, en nuestro equipo, en nuestro colegio,
pero sí tenemos que tener conocimientos de cuánta carga le vamos a dar al equipo. No es lo mismo el lunes, después de haber descansado el domingo, que el viernes, que has entrenado toda la semana y tienes partido el sábado. Pues la carga no será la misma. Pues nosotros tenemos que trabajar en función de la carga y en función de nuestro plan técnico y táctico. Por supuesto, el segundo punto, el de la puntualidad, es, esto es religión. El respeto al entrenamiento es llegar a la hora puntualmente. Yo diría también que hay que acabar puntualmente. Yo creo que acabar, esos entrenadores que se quedan 15 minutos más o que acaban 10 minutos antes, yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Yo creo que el tiempo de todos es muy valioso. Y si hemos dicho que de 6 a 8 se entrena, de 6 a 8 se entrena. A las 8 y 5 no puede haber un padre en la puerta del colegio diciendo, pero este chico no sale todavía, pero están entrenando, pero ¿por qué? No, esto antes se veía como el entrenador que tenía ganas. No. Hay que tener respeto por el tiempo de todos, especialmente por el tiempo de tus jugadores. Y luego, dentro del margen que tienes, se hace. A nadie se le ocurre que el profesor de matemáticas del colegio, cuando suena la sirena, se quede media hora más. A nadie se le ocurre. Todo el mundo sale pitando, yo el primero. Entonces, en el baloncesto creo que pasa lo mismo. Y cada entrenamiento debe tener un énfasis. Énfasis. ¿Qué significa esto? Que yo creo que en tu sesión de entrenamiento, aunque trabajes muchas cosas, evidentemente vas a trabajar muchas cosas, pero tiene que haber algo que sea correlativo a todo el entrenamiento. Es decir, creo que mi equipo no hace bien bloqueo de rebote defensivo. Pues eso tiene que estar siempre en cada ejercicio. Vale, pues vamos a hacer un calentamiento y empezamos a hacer transición 3x3 en toda la cancha. Y bloqueo de rebote y rebote defensivo. Y nos han quitado otro rebote. Y hay que, vale, entonces hemos trabajado cualquier tipo de concepto, bloqueo directo, puertas atrás, defensa 2x2, defensa bloqueo directo, lo que sea, pero siempre hay un énfasis que es el de en este caso, el bloqueo de rebote, ¿vale? Eso también se puede medir. También podemos medir como entrenadores, aunque estemos en formación, a mí no me gusta la palabra formación, aunque estemos en un equipo de desarrollo, tenemos que tener un dato claro sobre lo que estamos haciendo, no una sensación. Pero eso mañana, no toca hoy. Hablábamos antes de educar con lo que haces y no con lo que dices, y este punto también me interesa mucho. Cuando yo estaba en Estudiantes, tenía un preparador físico, Héctor Durán, que un día me dijo, oye, que te voy a medir el tiempo efectivo de cada jugadora. Me dice, ok, perfecto. 90 minutos de entrenamiento, acaba el entrenamiento, y le digo, Héctor, ¿cuánto tiempo de efectividad tiene Carmen? Tiempo de efectividad 30 minutos. ¿Cómo va a ser 30 minutos? Si hemos hecho 90 minutos. Dice, claro, es que de los 90 minutos que has hecho, 60, ha estado en una cola esperando, corriendo sin balón, defendiendo, escuchando al entrenador, bebiendo agua, dando descanso a una compañera. Entonces, de 90 minutos, 30 ha estado con un balón en las manos. Y 60 no ha hecho nada. O ha estado activo. Claro, eso no es aprovechar un entrenamiento. El otro día vi un vídeo de un club donde a que yo le tengo mucho cariño, en Madrid, y veía sus entrenamientos, sus campos, y había 3 filas de 25 niños. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que alguna vez haya que hacerlo, porque hay que explicar, no digo, pero, Polín, cronometren. Es una cosa que a mí me gusta hacer mucho. Yo siempre cojo a un entrenador y le digo, mira, ven, le cojo a un jugador, hace el ejercicio, entra por la derecha, pum, y ahora yo cronometro y empiezo a cronometrar desde que él tira hasta que vuelva a tirar de nuevo. Claro, pasa la fila, 7 jugadores, coge el balón, hace otro tiro, minuto y medio. Pues si el ejercicio dura 5 minutos y tú haces un tiro cada minuto y medio, ¿qué jugador mejora con eso? Ninguno. Pues esto se puede extrapolar a cualquier aspecto de ataque, de defensa o de fundamentos. Hay que aprovechar el tiempo de entrenamiento, ¿ok? Ocurre también que los entrenadores tenemos muchas veces las puertas cerradas. Y muchas veces volvemos a la misma casilla, a la casilla de inicio, que no siempre es la misma. No siempre es la misma. Cuando te echan de un equipo o cuando las cosas no salen bien,
uno vuelve al paro, entre comillas, o vuelve a buscarse la vida y uno cree que empieza de cero. Y la realidad no es esa. La realidad es que cuando uno empieza en un equipo nuevo, en un club nuevo, o tiene que buscarse la vida, la casilla de inicio puede que la misma, pero tu mochila está cargada de otras cosas, de más conocimiento, de mejores experiencias. Sucede que cuando te quedas sin trabajo, siempre es justo en el momento en el que más preparado estás. Y eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Otro argumento que a mí me gusta siempre decir en las charlas, que un entrenador debe tener independencia. Y con esto me refiero a independencia económica. No puede ser que una persona dependa de que el director deportivo de tal club te pase un cheque. Porque si un día ese cheque no te lo pasan, tú no puedes pagar el alquiler. Y yo sé que esto no es fácil de asumir y yo sé que no es fácil de conseguir. Pero creo que un entrenador tiene más libertad y sobre todo menos miedo y más atrevimiento a la hora de trabajar si tiene una independencia, si tiene un colchón, si cuando el baloncesto no depende de su comida, creo que es mucho mejor para su formación como deportista. Y hay que entender que estar sin trabajo forma parte de ser entrenador. No hay que darle demasiada importancia. Esto, como dije antes, es fácil decirlo aquí en la diapositiva, pero no es fácil de conseguir. Cuando pasan los días y no tienes ninguna llamada, entiendo que es complicado. Pero también es verdad que es un gran momento para la formación, para ir a ver a otros compañeros, para poder apuntarte a algún curso. No tiene por qué ser de baloncesto, ¿eh? Puede ser un curso de inglés, un curso de Excel, un curso de PowerPoint, un curso de editar vídeo, leer sobre psicología, sobre preparación física, etc. Es un gran momento porque tienes mucho tiempo, en teoría, para poder formarte. Y cuando te llegue la oportunidad de trabajo o cuando empiezas en un club, es fundamental marcar el listón. Lo que pasa en las primeras semanas en tu club o en tu equipo es lo que marca el listón. Nunca, jamás, repito, nunca, jamás, en febrero se sube el listón de ningún equipo. Nunca. Siempre en febrero estás al 80% de cuando empezaste con suerte. Entonces, súper importante que las primeras semanas que ustedes entrenen en un equipo sean muy exigentes con los jugadores, con el staff y con los directivos. Si el directivo o el director técnico del club les dice que les van a dar un ordenador, intenten conseguirlo la primera semana, porque si no lo consiguen hasta la quinta semana, no lo van a conseguir. Por ejemplo, si ustedes han dicho que entrenan 4 días, en febrero pueden pasar a 3, pero lo que no van a conseguir es entrenar 3 días y en febrero hacer 4. Eso no ocurre. Puede ocurrir la primera semana de febrero, la segunda ya no. Vale, entonces, las primeras semanas de trabajo son las que marcan el listón. Y entre otras cosas, cuando llegas a un equipo nuevo, tienes que aprender a entrenar tú con los jugadores y jugadoras y ellos contigo. Aprender a escuchar, aprender a entender por qué lo que digo es valioso, a entender cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, a que yo no soy un profe que viene aquí y manda unos ejercicios y ustedes lo hacen como si esto fuera clases particulares. No, aquí hay un plan a seguir a medio y largo plazo en el que todos vamos a ser mejores, en el que tenemos que intentar crecer como equipo y eso lleva tiempo, que los jugadores y jugadoras te entiendan a ti y que tú también les entiendas a ellos y sobre todo les conozcas qué inquietudes tienen, qué nivel quieren llegar, si tienen algún tipo de aspiración, y no me refiero con llegar a la NBA, me refiero a que quieren mejorar ese año como jugadores o solamente están ahí porque están con los amigos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se tiene que ir aprendiendo en estas primeras semanas. Y el jugador debe ganarse la confianza del entrenador. Y esto es un error que cometemos muchos entrenadores. Si yo tengo una jugadora muy grande, que tiene 12 años, por ejemplo, y es muy grande, muy alta, brazos largos y poco desarrollada. Hostia, es muy alta, poco desarrollada, brazos largos. Esta tía tiene todos los mimbres para ser jugadora de baloncesto. Seguramente sea una gran alero, una gran escolta. Uf, si fuera base con 1,80 sería impresionante. ¿Vale? Pues entonces la cogemos en minibásquet y empezamos a hacerle dominio de balón, bote, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre?
que cuando llega el partido o cuando está compitiendo, no hace falta que sea el fin de semana, cuando está compitiendo en el entrenamiento, empieza a perder balones, hace pasos, se tropieza, no hace las entradas bien, pasa el balón, lo pasa a la grada, y aquí ocurren dos cosas. Primero, frustración, y segundo, tus iguales, tus compañeras, te ven como una carga. Esto con niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Nosotros hacemos cosas que las hagan mejores. Entonces yo cojo a esta niña de 12 años muy grande y le digo, mira, tú debajo del aro, agarra el balón y métela. A ver, ay, qué bien, qué buena es. Todo el mundo aplauda. Uy, esta chica llega debajo del aro y cada vez que se la damos, mete, porque le hemos enseñado a tirar perfecto, al tablero y con una buena posición. Claro, todo el mundo empieza a pensar que, hostia, con esta tía podemos ganar. Coge rebotes, mete tapones y mete debajo del aro. Y entonces se crea una sensación de mejora. Y esa jugadora empieza a confiar en ti, porque has hecho que mejore de manera competitiva, has hecho que sus iguales creen en ella, y ahora tú dices, ahora como entrenador me toca a mí. Y entonces empiezas a trabajar todo lo que tú querías. Dominio de balón, fintas de salida, tiro de tres, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás compitiendo en el entrenamiento, intentamos encajar para que haga cosas que le hagan feliz, entre comillas, y poco a poco le vamos enseñando habilidades para que pueda desarrollarse como ese alero o ese escolta que nosotros queremos que sea. Sorpresa, cuando llegue febrero, esta chica será capaz de no solamente meter debajo el aro, sino que se para en línea de tres, tira en suspensión, la mete, hace un cambio de mano, entrada por la izquierda, da una asistencia muy buena a una compañera de un pase picado porque tiene el control del balón en las dos manos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empeñamos en que, jolín, esta tía tiene que ser base. Venga, que pierda balones. Da igual que pierda balones. No, no, esto no ocurre así. O sea, eso sería lo ideal. Eso sería nuestro ideal en nuestra cabeza. ¿Vale? Pero la realidad es que es muy difícil que una jugadora que pierda balones, no mete canasta y es un lastre para su equipo, crezca. Muy difícil. Por sus iguales, por ella misma y por tu confianza. Entonces nosotros tenemos que engañar, entre comillas, a todo el mundo para que esta jugadora tenga esas habilidades que nos ayudan a todos a ser un poco mejores y que en cuanto podamos, oye, tú tienes que ser alero y si estás solo en línea de tres, tíratela a ver qué pasa. Y tira bien, eso sí, con buena mecánica, tira alto, párate bien, etcétera, etcétera, como hemos hecho en los entrenamientos todos los días. Espero que se entienda el matiz, ¿vale? No digo que haya que utilizar a una jugadora para ganar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que utilizar a una jugadora para que todo el mundo se sienta bien, para que ella se sienta cómoda, para que genere confianza, y eso te ayuda a que tú puedas evolucionar con esa jugadora donde tú crees que puede llegar, ¿vale? Y será mucho más fácil que hacerlo de la otra manera. Dentro del staff técnico, perdón, tenemos esto, nosotros en el ACB tenemos todo esto, pero yo he estado en equipos infantiles que también tenían ayudantes, delegados, un preparador físico, un fisioterapeuta, un doctor que venía a los partidos porque venía una madre que nos daba el DNI, bueno, un utillero, eso lo puedes tener o no, un psicólogo deportivo ya sería maravilloso, pero creo que casi ninguno lo tiene, un asesor que te puede echar una mano, eso sí lo podemos tener, puede ser. Yo tengo un amigo que es entrenador y su mejor asesor es su padre, que es un entrenador antiguo, va con él a los partidos, se pone al lado y cuando hay dudas le pregunta al viejo. Claro, un asesor de maravilla, porque es un tipo que conoce, que entrena, que sabe lo que hace y te ayuda a entrenar. Puede ser un amigo, un exjugador, puede haber en el cuerpo técnico un futuro entrenador o futuro primer entrenador. Entonces, claro, el entrenador es el principal responsable de todo esto. Resulta que tú eres el entrenador de un staff, que puede ser un staff como el nuestro o puede ser un staff como el que tiene un infantil. Pero si viene un preparador físico y te habla en un idioma que tú no entiendes, o si viene un psicólogo un día y te habla en un idioma que tú no entiendes, tú no puedes rendir como entrenador, porque no lo estás entendiendo. Entonces hay que hacer un trabajo entre los diferentes miembros del staff y tú para que haya un lenguaje común. El prepa no me puede decir que Juanito tiene el lactato a no sé qué nivel y por eso ahora mismo no puede entrar en la pista. No, me tiene que decir, necesito un minuto de descanso. Y yo tengo que entender que ese jugador necesita un minuto de descanso. ¿Y por qué? Porque está cansado, porque tiene sobrecarga, por lo que sea. ¿Me explico dónde quiero llegar? Somos
el último responsable. Hay una anécdota buenísima en un campeonato de España en el que en la final hay un jugador que se da un golpe, cae y se da un golpe. Cambio. El mejor jugador del equipo, Cambio. Sale, se recupera, bebe un poco de agua y cuando va a entrar, pide cambio, está en la mesa y llega el médico y dice, che, no puede entrar el jugador. ¿Cómo no puede entrar? No, se acaba de dar un golpe, creo que se dio en la cabeza y corre peligro su integridad física. No puede entrar. Y el entrenador, en una final de un campeonato de España, el médico en una final de un campeonato de España no permitió que el mejor jugador de un equipo entrase a jugar. Y además creo que era la prórroga, si no recuerdo mal. Pero bueno, claro, llegó un momento que discutieron y el médico dice, oye, es su responsabilidad. Claro, el entrenador es el principal responsable. Oye, para adentro, pum. Yo no sé lo que pasó, que hubiera pasado, pero el chico acabó jugando. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, para que me entiendan. Pero al final, el entrenador tiene que entender de todo esto. No hace falta que sea un experto ni que tenga carrera. No hace falta sacarse la carrera de psicología. Pero sí tener unos mínimos para que ese idioma común en el que todos hablamos sea de fácil transmisión y podamos entender qué pasa dentro de todo el contexto. ¿Ok? Un entrenador ayudante. Ustedes pueden ser entrenador ayudantes o pueden tener un entrenador ayudante. Un entrenador ayudante tiene que tener un rendimiento. En nuestro caso, en el primer equipo, necesitamos ejecución y velocidad. Necesitamos que los análisis que nosotros hagamos sean rápidos y que tengan resultados en función de los medios que tenemos. Si no tengo nada, sino una hoja de papel, tendré unos resultados. Si tengo 3 programas tres software, 2 pantallas y tengo información en internet, pues tendré que tener otros resultados. Y tiene que ser de una ejecución rápida, a mucha velocidad. El perfil profesional, pues tiene que dominar las nuevas tecnologías, tiene que tener un conocimiento táctico y técnico grande para poder ayudar al primer entrenador y a los jugadores, y tienes que conocer la competición, tienes que saber contra quién te vas a enfrentar, qué jugadores hay, cómo juegan los demás equipos, cómo te pueden hacer daño. Por supuesto, el inglés es fundamental y medir la importancia que tienes en la oficina con la importancia que tienes en la cancha. Cuando eres primer entrenador, pues hay muchos entrenadores que dedican mucho en la oficina. Pero cuando estás en cancha, evidentemente, hay ayudantes que damos un paso atrás, ya corregimos alguna cosa, hablamos, pero no llevamos el entrenamiento. A lo mejor hay entrenadores que sí lo prefieren, pero lo que está claro es que en nuestro caso pasamos muchísimas más horas en la oficina que en la cancha. Les cuento una anécdota rápida sobre lo que es el conocimiento de la competición. Yo estoy cortando un partido, estoy analizando a un rival y a lo mejor mi jefe me dice, Juanqui, mírate el partido de hace 2 temporadas de no sé qué equipo a ver qué nos hizo en defensa. Y yo pensar, no tiene sentido. Hace 2 temporadas este club no tenía ni este entrenador ni tenía estos jugadores. Ya, pero es que hace 2 temporadas este entrenador con otro club nos lo puso muy difícil porque hizo presión 2-2-1, por ejemplo, y ahora no lo está haciendo. Y yo dije, jolín, pero si no están haciendo 2-2-1, ¿qué más da que hace 2 temporadas lo hayan hecho? Pues efectivamente, llegó el partido y ¿qué pasó? 2-2-1. ¿Por qué? Porque yo no conocía la competición a la profundidad con la que lo conocía mi jefe. Entonces ahí, punto en contra, porque tienes que conocer la competición para ser un entrenador ayudante a este nivel. Conocer la competición, los jugadores e intentar analizar en lo más profundo todo lo que pasa, ya sea técnico-táctico, ya sea estratégico, ya sea a nivel de jugadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cada vez hay entrenadores ayudantes que son más especializados. Antes era más lógico pues intentar ir de menos a más y que cada vez crecer. Ahora hay muchos entrenadores ayudantes que son específicamente entrenadores ayudantes. Se preparan para todo eso. Y luego vamos a nuestra realidad. Hay un entrenador ayudante, que pueden ser ustedes o puede ser alguien que esté con ustedes, que es un perfil inexperto. Y ahí nos preguntamos, ¿quién ayuda a quién? ¿Es el entrenador ayudante el que me ayuda a mí? ¿O soy yo, como primer entrenador, el que le está formando a él, a que él también se desarrolle como entrenador y que desarrolle sus habilidades?
Eso es una buena reflexión. El entrenador ayudante inexperto tiene que escuchar, tiene que aprender y tiene que hablar poco. ¿Por qué? Porque cuando él corrige o cuando da alguna señal, normalmente o muchas veces suele ocurrir que da una señal contradictoria o que no da la corrección adecuada y eso genera ruido y genera poco avance a la hora de entrenar. Pero no importa, porque eso es solo el principio. A medida que va pasando el año, este perfil de entrenador ayudante inexperto va aprendiendo el lenguaje que usamos todos, entendiendo qué es lo más importante, qué es lo que se debe corregir, dónde están los focos para que puedan mejorar y luego, a medida que va pasando la temporada, cada vez tiene más libertad para corregir, para meterse en cancha, etcétera. Y en los partidos puede hablar con el entrenador, no corregir, pero sí con el tiempo conseguimos que lo haga. Mi mayor sueño como entrenador lo viví hace 2 temporadas. Yo entrené, 2 temporadas, sí. Yo entrené en el Náutico de Liga EVA hace 2 años. Tenía un ayudante que se llamaba Juan Andrés García y otro ayudante que era Javier León. Y son 2 tipos que saben bastante de baloncesto y que además son 2 tipos que podrían ser primeros entrenadores perfectamente. De hecho, uno de ellos lo es. El otro no quiere serlo. Claro, eso es una maravilla, porque nosotros hacíamos 45 minutos lunes y martes, donde uno se ponía en media pista, otro se ponía en la otra media pista. El entrenamiento era impresionante, conceptos de 2-3 jugadores, con mucha velocidad, con buena intensidad, buenas correcciones, buenos ejercicios, y yo estaba en el medio apuntando algún detalle, viendo si en lo global todo se hacía como a mí me gustaba. Y claro, me dieron un año maravilloso, porque creció muchísimo, ellos como ayudantes además crecen mucho y luego la implicación que tienen en el partido es muy grande y esto siempre ayuda, pero es que yo aprendí muchísimo, aprendí ejercicios, aprendí correcciones, aprendí metodología, aprendí cómo se debe hablar con según qué jugador. Entonces, a mí me ayudó mucho. Pero claro, eso con un perfil inexperto no lo puedes hacer, a no ser que tengas paciencia y le vayas formando. Si tienes un ayudante, se puede poner en media pista y en otra, y confianza ciega, porque sabemos lo que queremos. Y a partir de ahí trabajar es mucho más sencillo. Creo que todos los entrenadores deben tener un ayudante, porque no hay nada más bonito que compartir una carga como la de entrenar un equipo y conseguir objetivos juntos. Yo creo mucho en el trabajo de equipo y creo que es fundamental. Cuando ya eres un entrenador ayudante con cierto nivel o lo tienes, pueden llevar el entreno o parte de él, pueden proponer trabajos específicos y su planificación, es decir, lunes por la mañana nos podemos reunir y ver cómo hacemos todo, pueden hacer análisis propio y de rival, puede ser en vídeo, puede ser en documentación, puede ser pues cada uno en el nivel que sea. Corrigen dentro y fuera de la pista. ¿Qué significa eso? Que cuando están en la pista, evidentemente, dan correcciones y cuando están fuera, me las pueden dar a mí. Y el reparto de tareas en la competición creo que es fundamental. Que nosotros tengamos en nuestro perfil de ayudantes, si tenemos 2 ayudantes o un ayudante y un delegado, sería maravilloso que uno se fijase en unas cosas y otros en otras. Por ejemplo, uno en el ataque y otro en la defensa. O uno en nuestro ataque y su defensa y otro en su ataque y nuestra defensa. ¿Vale? O por ejemplo, que uno se encargue de los cambios y que analice los emparejamientos todo el rato. ¿Ok? Puede haber distintas funciones que no se empiecen entre ellas, o puede ser incluso que haya un ayudante que sea el ayudante jefe y que haya otro pues, que se fije un poco de todo y le va chivando lo que él cree. Pueden hacerlo de 1000 maneras. A mí no me gusta la palabra formación, como dije antes. Yo creo en la palabra desarrollo. La mejora del jugador depende del margen de mejora y no depende de la edad. Pregunta. Pregunta que se hace siempre. Ahora luego debatimos si quieren. No se puede entrenar bloqueo directo hasta cadete. Y yo les hago una pregunta. Si hay un jugador físicamente muy bueno que viene de Argentina, por ejemplo, 2,5 metros, buenísimo, atlético, pero que no ha jugado baloncesto nunca, con ese sí hay que entrenar bloqueo directo el primer día. Pues yo creo que no. Yo creo que tendremos que empezar por otra cosa.
Y ahora la pregunta al revés. Un jugador infantil de segundo año que lleva jugando desde escuelitas, lleva 7 temporadas entrenando baloncesto, ¿no puede jugar un bloqueo directo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene la capacidad de entender lo que pasa. Tiene la capacidad de prestar atención a muchos focos que hay en una jugada, en un bloqueo, en una defensa. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿vale? Así es más fácil debatir. Si yo pongo 2 ejemplos extremos es más fácil. Pero quiero que me entiendan. ¿Me explico? Quiero que me entiendan. Creo que la mejora del jugador depende del desarrollo que él tiene. Y sobre todo, depende de su bagaje y de dónde vaya a conseguir el siguiente paso. Es decir, su zona de desarrollo próximo. Tenemos que intentar que el jugador puede desarrollarse, tenemos que intentar que pueda desarrollarse sobre múltiples aspectos en la medida que él sea capaz, que no haya frustración y que pueda tener éxito, ¿vale? Repito. Epa, un momento. Repito, que sea capaz, que se pueda desarrollar y que pueda tener éxito. ¿Qué significa esto? Que todo está permitido. Todo está permitido. El desarrollo del jugador no puede ser, no, en esta edad solo hago 1 contra 1. Lo más importante es 1 contra 1. Y después llega Xavi Pascual y te dice que en minibásquet es fundamental que el jugador entienda la estrategia. Ojo, no la táctica, la estrategia, que sea pillo, que saque rápido, que haga una puerta atrás, que vaya por detrás y robe un balón, que sea listo, que eso es más importante que aprender a jugar 1 contra 1. Porque 1 contra 1 se puede desarrollar más adelante. Entonces, el desarrollo del jugador debe ser también múltiple. O sea, tiene que aprender a todo, a pasar, a defender, a rebotear, a correr, a jugar leyendo defensas y cada uno en su nivel. Cada uno en su nivel. ¿Vale? Entonces, claro, luego tú dices, Jolín, ¿qué pasa si en mi equipo tengo un jugador que está en una zona de desarrollo próximo más avanzada que otro jugador? ¿No? Eso es un problema que tenemos todos los entrenadores. Bueno, nuestro trabajo es intentar desarrollar una sesión en la que los 2 jugadores, si nos interesa, tengan éxito. Que uno sea capaz de jugar un bloqueo directo bien hecho y que otro sea capaz de dar un pase sin hacer pasos. Tenemos que conseguir una tarea o 2 tareas o 3 que los 2 tengan éxito, porque lo fácil es decir, bueno, que este se aburre y que se vaya. Y ojo, no he dicho cuál, ¿eh? No sé si es bueno o el malo, pero bueno, que se aburre y que se vaya. Pero claro, tenemos que intentar que todos estén dentro de la amalgama de conceptos tácticos que nosotros queremos, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo básico que hemos dado de la charla. No ha acabado la clase, ¿vale? Lo básico que hemos dado. Ahora voy a quitar la pantalla y quiero enseñarles alguna otra cosa, pero antes sí me gustaría un momento. Que si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, que se desmutee y que me pregunte. Todos aburridos. ¿Nadie? Sí, buenas tardes, Juanqui. Yo te quería comentar. Me ha sorprendido cuando has dicho que no crees en la planificación, en hacer la memoria de la temporada del equipo. Y me ha sorprendido porque suele ser lo habitual en los cursos de entrenadores. Yo cuando hice el de nivel 1, antes de empezar el curso nos pidieron una planificación y al acabar el curso una memoria amplia, amplia, amplia que había que presentar. Ya. Yo sí creo en la memoria. En la planificación no. Porque la memoria lo que te permite hacer es evaluar tus objetivos. Lo que pasa es que no puede ser una memoria de resumen final. Tienes que intentar repartirla a lo largo del año y saber si tus objetivos que te has planteado se han conseguido. Pero, honestamente, ¿alguien alguna vez ha hecho una planificación y le ha salido? Nunca. Nunca ocurre, nunca vemos el futuro, nunca sabemos qué va a pasar. Nosotros mismos empezamos la temporada
con una plantilla y en febrero había 4 jugadores que ya no estaban. Entonces, claro, tienes que ir ajustando la planificación, ajustando la carga. Entonces, yo creo que es verdad que tener ideas de lo que vas a hacer en la temporada importa y es importante, que tus ideas van cambiando a medida que va pasando la temporada, pero sí creo que un entrenador tiene que trabajar a corto plazo, o mejor dicho, a medio plazo bastante y a corto plazo muchísimo, porque si no, estás trabajando sobre una mentira. Es imposible adivinar el futuro, es imposible saber dónde quieres llegar en 8 meses, en 9 meses. Yo no creo en eso. Seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿vale? Pero las planificaciones que yo hacía antiguamente, que las hacía por gusto, no servían, no valían para nada. Vale la memoria, el análisis, la evaluación. Yo sí creo en eso. Y mañana hablaremos de eso. Pero no creo no creo en la planificación. A largo plazo, a medio plazo sí. Y en la sesión de entrenamiento, en el microciclo, creo muchísimo. En lo que se va a trabajar durante la semana o durante las 2 próximas semanas, en eso sí creo mucho. Porque es real, es tangible. Sabemos lo que va a pasar, sabemos quiénes son los rivales, qué jugadores tenemos, cómo están nuestros jugadores, qué nivel táctico tienen, técnico, etcétera. Creo que es real. Hablar sobre marzo, no sé. A lo mejor te echaron ya. En marzo ya no estás en el equipo. O sea, no creo que tenga mucho sentido. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Hay un punto que hemos comentado que es sobre la memoria que puede tener un jugador a la hora de entender lo que pasa. Si nosotros empezamos entrenando una puerta atrás, ¿no? Y la empezamos entrenando con una técnica concreta, ¿vale? Quiero pivotar bien y pasar de esta manera. Y tú me vas a hacer la puerta atrás, cuando te veas presionado, corta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Empiezo con ese concepto, primera semana de entrenamiento. Entonces lo entrenas lunes, martes y miércoles. El lunes haces un 2x0, el miércoles ya le metes un 3x0 y el jueves ya lo estás haciendo con defensa, 3x3, ¿vale? Sucede que cuando pasen 2-3 semanas, muchas veces no hay que explicarle al jugador, oye, cuando des esta puerta atrás, flexiónate bien, dala con la mano derecha o pásala sin agarrar el balón, lo que cada uno quiera. Entonces, muchas veces es muy probable que tú le digas a un jugador, oye, pasa bien, y él te entienda, porque hemos formado lo que para nosotros es bien. También sucede que cuando pasa un mes, ya nadie hace puertas atrás de repente, incluso cuando nos presionen. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a trabajar ya no solo la puerta atrás, que era muy importante en la primera semana. Hemos trabajado la puerta atrás, el bloqueo directo, el contraataque por calles, el poste bajo, el elbow, normas de elbow cuando metemos el balón dentro, espacios por círculos, bloqueos indirectos para tiradores. Hostia, ya nadie se acuerda de la puerta atrás. ¿Vale? Entonces, les voy a enseñar una planificación que yo hice, una tarea que yo hice, que no tiene por qué ser así, ni mucho menos, ni voy a decir que esta sea buena. Pero yo me obsesioné un momento con un concepto, que es que en una semana de entrenamiento, nosotros vamos a entrenar, aunque sea una vez, todo lo que hemos entrenado durante la semana. Y les explico. No sé si saben, si siguen nuestro equipo, si saben cuántos sistemas tiene nuestro equipo, por ejemplo. Nuestro equipo, la Laguna Tenerife. Hemos terminado con 200 sistemas, 200 jugadas. Y yo me las sé todas, porque mi trabajo, entre otras cosas, es que cada lunes reviso mi partido y etiqueto cada ataque con la jugada que hemos hecho. Y lo etiqueto en función de si hemos hecho un buen tiro, si hemos tenido éxito, si no hemos tenido éxito. Pero mi parte no vale. ¿Por qué los jugadores se saben 200 sistemas? Primero porque son muy listos, son un perfil de jugadores que nosotros buscamos y que tienen esa capacidad. Pero segundo, se saben 200 sistemas
porque los repiten todas las semanas de Dios. ¿Y qué ocurre? Que cuando llevas 6 meses compitiendo, hay cosas que están en tu ADN de jugador. Entonces no hace falta a lo mejor que en una semana hagas los sistemas contra cambio. No hace falta. Pero sí es verdad que de vez en cuando refrescarlo es importante para luego tomar buenas decisiones en el ataque. Otra vez me estoy yendo a un extremo. ¿Ok? Me estoy yendo a la táctica de un equipo profesional. Pero vamos a lo básico también. ¿Ok? Si refrescamos todo lo que pasa durante semanas o cada cierto tiempo, el jugador tiene memoria muscular, memoria de trabajo, etcétera, que le puede hacer recordar y tomar buenas decisiones y no olvidarse de lo que ha trabajado. Nosotros hemos hecho alguna vez algún sistema para una defensa en concreto que cuando pasan 5 semanas no se acuerda nadie. Nadie. Se los aseguro, ¿eh? Y es un equipo capaz de hacer 200 sistemas. Pero claro, se hizo una vez y quedó ahí. Pero si se repite todos los días o todas las semanas, repetir 200 sistemas dura 20 minutos en una cancha, ¿eh? No se piense que estás una hora. En 20 minutos 15 ya los tienes todos hechos en un 5x0. Pero voy a ese nivel, ¿no? O sea, no sé si ustedes se saben 200 sistemas ahora, se me los pueden escribir. Son muchos sistemas y los jugadores lo hacen porque lo repiten todo el tiempo. Entonces, en los conceptos también pasa eso. En los conceptos de entender el juego, de pasar con una mano y no agarrar el balón, de mirar arriba, todo eso que le damos mucha importancia al principio de temporada, luego se la dejamos de dar. Y entonces el equipo no crece. No crece porque lo básico no lo están haciendo bien. Entonces, creo que es fundamental que una vez que se domina lo básico, repetirlo y refrescarlo todo el tiempo. Y les pongo un ejemplo aquí. Voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí. Yo tengo aquí un Excel donde tengo, en la pestañita de abajo, tengo táctico de ataque, técnico de ataque, táctico de defensa. Espérate porque no veo. Ahora. Técnico de defensa, playbook y jugadores. ¿Qué significa esto? Vamos al primero. Táctico de ataque es los conceptos que yo voy a trabajar en la primera semana. Si se fijan, esta es la primera semana y aquí yo he dicho que el lunes voy a hacer invertir, voy a hacer aclarado, voy a hacer poste a poste, pick and roll central, lateral y todo esto lo voy a enmarcar en una transición ofensiva. ¿Ok? El martes voy a incluir la puerta atrás, voy a incluir el pin down, voy a incluir el flare y el handoff, por ejemplo. Ya son 2 cosas. El jueves, en este caso, ya he incluido muchas más. El viernes he incluido ya incluso el 2 contra 1 en esquina, cuando nos lo hagan. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo el primer día en invertir hice una rueda donde había invertir más aclarado, a lo mejor esa rueda duró 6 minutos. Pero el viernes yo estoy haciendo aquí un 3x3 o un 4x4 donde se incluye esto. Y a lo mejor yo digo aquí a la hora de invertir, acuérdate de pivotar bien. Acuérdate de pivotar con el balón por encima de la cabeza. Esto lo vimos el lunes. ¿Vale? Entonces es más fácil que todos los conceptos se vayan encadenando. ¿Qué ocurre? Que yo cuando vaya aquí a dibujar mi segunda semana, veo qué espacios en blancos no voy a trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, si veo que el 2x1 al bote no lo he trabajado aquí y aquí tampoco, yo no puedo pedir en la tercera semana que reaccionen bien cuando me haga un 2 contra 1 al bote. O al revés, si yo hago pick and roll central, lateral y box to box en esta semana y no hago la puerta atrás y el backdoor, o invertir y el backdoor, jolín, aquí a lo mejor ya no lo hacen tan bien. O no lo hacen como yo quiero que lo hagan. Esto es en la parte táctica, en la parte de conceptos. En la parte técnica, aquí podemos desglosarlo en lo que queramos, porque yo quiero que hagan, por ejemplo, que hagan unas finalizaciones concretas, una penetración tras close out y un juego interior low y high post, por ejemplo, el primer día. Vale, los divido en canchas grandes a un lado, pequeños a otro, y lo hago esto. Y esto encaja con esto, con lo del primer día, va encajándose. En la defensa también. En la defensa, a lo mejor, como yo he programado, pues el lunes no he hecho nada de defensa, todo ataque. El martes solamente quiero un poco de defensa, en transición defensiva, normas de comunicación, correr a defender la canasta, etc. Y a lo mejor ya el jueves, viernes o el viernes, sábado, fíjense que el sábado aquí tengo ya mucho más de defensa que de ataque, porque mi bloque
El del sábado tiene mucho más de defensa que de ataque. Pues si esto lo vamos sumando semana a semana, aquí tenemos lo técnico también, ayudas, pick and roll, desplazamiento, etcétera, etcétera. Yo tengo una visión global de lo que no se está trabajando sobre todo. O sea, lo que se está trabajando sí, pero veo qué nos está faltando, en qué no estamos haciendo hincapié. Si a todo esto lo encajamos en el playbook, pues los últimos 40 minutos de entrenamiento yo voy a hacer C, ¿vale? Y C y C1 incluyen, pues a lo mejor un stagger con una inversión de balón y una puerta atrás, o un stagger con un balón interior y normas de elbow. Pues todo va encajando. Esto también, aunque el playbook táctico es un poco distinto, yo lo voy encajando para saber qué estamos haciendo cada semana. Y luego, aquí lo que he puesto yo es una lista de jugadores que no quiero que vean tanto la valoración, porque esto me lo inventé. Lo que sí quiero que se fijen es que en la incidencia, perdón, en la puntuación que yo le doy a cada jugador, yo no puedo puntuar del 1 al 10. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un 8 y un 7 no la sé. La diferencia entre un 1 y un 2 no la sé. Pero si yo puntúo 1, 2, 3, yo tengo claro que, por ejemplo, este jugador hizo un muy buen entrenamiento y el siguiente día hizo un muy mal entrenamiento. Los que tienen 2, ni fu ni fa. No sé si hicieron un entrenamiento bueno, malo, no lo sé. Entonces, los que tienen un 1, sé que es flojo. Los que tienen un 3, muy bien. Entonces, yo me voy fijando a lo largo de la semana, puedo hacer un sumatorio sobre la media que tienen. ¿Qué media? ¿Tiene una media que se acerca a 3 o tiene una media que se acerca a 1? Claro, esto muchos entrenadores dicen, no me hace falta, se ve, en las sensaciones se ve. Ojo con las sensaciones. Pues no es lo mismo que tú creas que algo está pasando a que tú demuestres con números que algo está pasando. No es lo mismo. Y aparte, esto nos dan alertas sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sobre lo que está llevando cada jugador. Esto es una tabla que yo hice y a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo, sobre todo a trabajar lo que no se estaba haciendo. ¿Ok? Bueno, voy a hablar del examen de mañana, pero primero, si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, que me lo diga y ya terminamos con esto, ¿vale? Juanqui, yo tengo una pregunta. Adelante. Sobre esto último que has dicho de no fiarse de las sensaciones, ¿vosotros grabáis los entrenos y los veis posteriormente y sacáis conclusiones de ellos o no los grabáis? Nosotros es que no necesitamos grabarlos porque estamos todo el día hablando del entrenamiento, hablando del equipo, hablando de los jugadores, entonces tenemos entrenamientos todos los días y lo que sí tenemos es un registro de evaluación del jugador, es decir, tenemos una plataforma en común donde los jugadores tienen un GPS, tienen una carga física que se registra sobre los impactos que reciben en cada entrenamiento. Y luego nosotros sí tenemos alguna anotación, pero no grabamos los entrenamientos porque en realidad no nos hace falta. O sea, vamos directamente a la oficina, trabajamos antes en la oficina y después, o sea que no es algo que necesitemos. Sí hemos hecho, o particularmente yo sí he hecho, grabar a jugadores en concreto, puntualmente. Les grabo entrenos de manera individual, cortes con el móvil, ¿vale? Para luego enseñarles pues la mecánica de tiro o un concepto que no hizo bien o algo así. Pero básicamente lo que nosotros cortamos muchísimo son vídeos. Bastante se llevan los pobres los días donde hay vídeo y tenemos que corregirles, claro. Ahí se llevan mucho. Así que no, en los entrenamientos, aunque lo evaluamos, no lo grabamos. No digo que esté bien ni que esté mal, es lo que hacemos nosotros. También te digo, yo sí he grabado entrenamientos. Cuando he entrenado cadetes infantiles, sí he grabado. Sí he grabado porque mañana hablaremos de esto, porque mañana vamos a hablar del uso del vídeo. Y no quiero hacer mucho spoiler, sobre todo para que la clase de mañana no se me quede corta. No hay nada como mostrarle a un jugador un espejo. Tú le puedes decir 1000 cosas, él no lo va a entender. Pero si tú le enseñas un vídeo y le dices, mira lo que acabas de hacer aquí, y esto lo has hecho por esto y por esto, es difícil, hay jugadores que lo consiguen, que son artistas, pero es difícil que te digan, no, es que yo creo que no, no, mira, esto está mal, este tiro es malo, aquí no estaba solo, aquí tenías que haber dado un bote más, ¿por qué agarras el balón aquí? Entonces, cuando un jugador se ve en un espejo, es más fácil de corregir, ¿vale?
Esto tiene matices. ¿Cuáles son? Que un jugador muchas veces se siente atacado. Hay jugadores que no aceptan esto, ¿vale? Pero bueno, tú ya vas viendo con quién puedes y con quién no. Particularmente yo en cadetes y en junior he usado siempre vídeo, siempre. A mí me gusta mucho el vídeo, creo que es una herramienta que ayuda muchísimo al equipo. Y con el primer equipo, con el ACB, creo que los grandes saltos que ha dado el equipo en la temporada ha sido cuando les hemos puesto vídeos sobre cosas que hacen bien y cosas que deben mejorar. Ojo, esto es importante. Cosas que hacen bien y cosas que deben mejorar. Ok, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, A ver. porque me pareció muy interesante, sobre todo, y porque yo lo he vivido desde el principio, cuando haces mal, por ejemplo, una Espérate un entrenamiento. momento. Tú no te sacaste el nivel 2 ya, tío. No, yo me he sacado ¿No? el 1. Jolín, yo pensaba que te había sacado el 2. Jolín. ¿No? Bueno. Y justito vi eso, lo de los básicos del entrenador, y la verdad, cuando haces una mala DC también resultó impresionante, porque yo, justito, cuando empecé a ser entrenador, porque antes no era, sino empecé y creo me dio un poco de miedo, empecé y digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué ejercicios le pongo y todo? Más o menos, ¿cómo pudiste gestionar eso? Los primeros días míos. Joder. Mira, esta temporada voy a hacer la temporada número 25 entrenando. Y yo empecé a entrenar en Los Cristianos, en un club muy pequeñito. Y la primera vez que yo fui a hacer un entreno, eh, pues posiblemente hice lo que hacía yo como jugador. O sea, todo mal. ¿Dónde empecé a crecer yo? Bueno, estuve ahí una temporada, 2 temporadas en el que pues la comunicación con los niños a mí siempre se me ha dado bien, ¿no? Y más o menos con eso los engañaba, pero ya te digo que no aprendían nada. Yo no sabía ejercicios, repetía lo que sabía yo como jugador, ¿vale? ¿Cuándo empecé yo a mejorar de verdad? Cuando tuve un entrenador experimentado cerca, entonces me puse de ayudante de él. Al ponerme de ayudante de él, pude entender muchas cosas sobre metodología, sobre qué era lo importante, sobre dónde están los focos, etc. Y fue justo, porque yo al principio, cuando yo empecé a entrenar, lo hice porque me quedé sin equipo y digo, bueno, yo quiero seguir vinculado al baloncesto y me pongo ahí en una esquina, ¿no? Porque me gusta. Pero con poco tiempo entendí que ser entrenador era muy complicado y que era, a la vez de complicado, era como súper ilusionante, porque se abría cada día delante de mí campos de conocimiento que yo no dejaba de avanzar. No, es que el bote no es este, no es que la entrada es, uy, y ahora el pase es así, y jugamos de esta manera, y para que un jugador se desarrolle hace falta esto. Entonces me empezaban a explicar todo ese tipo de cosas y yo intentaba implementarlas, claro. Pero creo que es fundamental para los entrenadores que no tienen mucha experiencia estar cerca de alguien que sí la tiene. Eso ayuda mucho porque si tú te metes en internet hay 250.000 ejercicios. En YouTube, 250.000. Y hay mucha gente que se dedica a entrenar sobre, o ejercicios sobre motrices, ¿no? Sobre niños muy pequeñitos y están muy chulos. Lo que pasa es que entrenar no solamente copiar, es adaptar, es entender tu contexto, es tratar de usar los ingredientes que hablábamos antes adecuados para transmitirlo al jugador. Hay jugadores y equipos que necesitan unos ejercicios y hay otros que necesitan otros. Entonces, yo creo que es fundamental que te juntes con alguien que tenga experiencia y que te ayude. Aparte de, por supuesto, lo que estamos haciendo, que es apuntarnos a cursos, mirar en internet, etcétera, etcétera. Hoy en día está todo. En internet es una maravilla. ¿Te contesté? Sí, me contestaste, porque justito yo cuando empecé con el hermano de Alejandro Martínez, que es Javier Martínez, y a partir de ahí he podido hacer lo que es ejercicio y ir cogiendo poco a poco experiencia, porque antes no tenía ni idea, para decirlo así.
Javier Martínez fue entrenador mío. Imagínate. Pues no sé, tiene Imagínate si es viejo el tío. Se lo dices de mi parte. Javier Martínez es un ejemplo de entrenador de pasional. O sea, él coge lo que tenga cerca y lo convierte en alguien que ama el baloncesto. Eso sí es verdad. Bueno, antes de hablar del examen, ¿alguna otra pregunta? Anímense. Bueno, Juanqui, quería preguntarte, comentarte mi situación. Me pasó en la fase final, el primer partido, tuve la presencia de mi coordinador sentado en el banquillo conmigo. Y ahí como que yo sentí un poco de presión. No dije nada, pero me sentí un poco presionado. ¿Tú crees que al estar durante toda la temporada sin ir a ningún partido de mi equipo, pudo ser parte negativa del partido? Es que me habla sobre una situación específica en la que yo no tengo ni conocimiento, ni datos, ni nada. Entonces, no te puedo contestar específicamente. Yo he vivido, no conmigo, sino con otras situaciones, en las que un director deportivo se sienta y ayuda, y he vivido otras en las que un director deportivo se sienta y no ayuda. Antes, yo creía que un director deportivo, si se sentaba, era por algo, y por algo bueno. Casi siempre los directores deportivos quieren ayudar, ¿vale? Aunque muchas veces metan la pata, su objetivo es ayudar y suelen tener más experiencia. Entonces, yo comprendo que muchas veces los entrenadores, cuando se sienta nuestro jefe al lado, estamos más presionados. Eso es natural y eso es normal. Que tú te hayas sentido peor para dirigir, bueno, posiblemente hable más de ti que de él. No lo sé, no conozco el contexto. Pero creo que nunca un director deportivo se sienta para no ayudar a su equipo. Ojo, he visto todo lo contrario. He visto entrenadores o directores deportivos que se sientan y le dicen al entrenador, tú te callas ahora, y llevan el tiempo muerto. ¿Me parece bien mal? Pues que es como todo. Hay veces que yo he dicho, jolín, el director deportivo viene y me quita el tiempo muerto. Eso está mal, porque no deja que yo desarrolle mi faceta como entrenador, ¿no? Pero a lo mejor el director deportivo está pensando, si yo no hago este tiempo muerto, lo mismo, perdemos el partido, no vamos a campeonato de España. Entonces, ¿es lícito? No lo sé, no lo sé, ya te digo. Es que hay veces que sí, hay veces que no. Depende, todo depende. Hay veces que se hace con buena intención y sale bien, y hay veces que se hace con buena intención y sale mal. Ya está. Ahora, que te hayas sentido mal o presionado es normal, es lo lógico, a todos nos pasa. Cuando se sienta tu jefe al lado a ver qué estás haciendo o te sientes juzgado. Ah, y evidentemente, si no ha pasado en toda la temporada y de repente pasa al final, pues es un poco raro. Es un poco raro. Otra cosa es que te haya ayudado toda la temporada, ya haya estado contigo y te haya guiado un poco y luego se sienta a apoyarte, bueno, también. Pero vamos, no lo sé, no lo sé, Vale, hay de todo. vale, gracias. Estoy leyendo aquí los comentarios, no me refiero a nadie, ¿vale? Que quede claro, no he nombrado a nadie. He visto de todo, he visto de todo en todas partes. Es que yo estaba en otras islas trabajando, estuve muchos años en Madrid trabajando, entonces yo todo esto lo he visto en todas partes, esto no es una cosa exclusiva de Canarias, ¿eh? Esto pasa en todo el baloncesto. A ver, Juanqui, yo nombré lo de la presi del Spark, que la señora, tal y como lleva el club y cómo se mete ahí desde No voy a hablar de nadie, compromiso, de menos de ningún compañero. pero que a ver, es un ejemplo, pero ejemplo para todos los puntos. Puede ser criticado, puede ser que lo que esa mujer siempre aporta es siempre suma. Ahí está el Spark donde está. No lo sé. Pero que las formas muchas veces se critican, pues bueno, es verdad también. No es el foro este, creo, para hablar de Pero nadie. bueno, como estamos ahí hablando de eso, Sí, ya. sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra, porque me impresionó también cuando hablaste de los sistemas, de los 200 sistemas. Por ejemplo, cuando un jugador nuevo llega, le cuesta un montón Buena aprender, pregunta, me qué buena imagino. pregunta.
en esos 200 sistemas. Porque Cuando un yo, por jugador ejemplo, llega, cuando un jugador llega, evidentemente no puede aprender 200 sistemas. No puede, imposible. Hay jugadores que tienen mucha experiencia y son capaces de aprender 40, 30, 20 y otros que no tienen mucha experiencia y se aprenden 10 y cuando él está en cancha jugamos esos 10. Pero eso pasa en todas las categorías, o sea, no solo en ACB. Cuando un jugador llega nuevo a tu equipo de cadete, no puede hacer todo lo que hace tu equipo. Tienes que, si lo quieres usar deportivamente, si lo quieres usar en competición, tienes que adaptar tu partido a lo que él te puede ofrecer, ¿no? Y tener paciencia, claro, poco a poco. Ojo, yo he vivido este año, y lo digo abiertamente, con Yanis Morín, que vino a echarnos una mano al final. Me quedé asombrado con la capacidad que tenía de entender muchísimos sistemas y de aplicarlos. Y lo digo abiertamente, me pareció un tipo con un IQ muy grande y creo que nos ayudó muchísimo. Muchísimo. Aprendió muchísimo y tenía mucho oficio, mucha veteranía. Claro, es que al final no es lo mismo empezar con 20 años a desarrollar tus labores tácticas que tener 30 y llevar ya 10 años haciéndolo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces también hablamos de todo, ¿no? Del desarrollo de cada jugador. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta más, vamos a hablar del examen de mañana. Cuando acabe la charla, si nos hemos portado bien, yo les voy a presentar el examen antes de que se abra. Les voy a enseñar el examen. Van a ser, si no me equivoco, 4 preguntas y son 4 preguntas súper sencillas. Incluso muchas de ellas pueden estar bien de diferentes maneras. Unos opinarán una cosa, otras otras, pero seguro que van a estar bien. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Algunas de esas preguntas requieren un gráfico, que dibujen un ejercicio o que dibujen un sistema, ¿vale? Si se leyeron la guía didáctica, que estoy convencido de que sí, verán que hay una página web en la que pueden entrar para generar sus propias imágenes de la pista de baloncesto y sus ejercicios. Si no se ven muy cómodos con esa plataforma, en última instancia pueden dibujar en una libreta o en una pizarra con rotulador lo que ustedes quieran, le sacan una foto, lo adjuntan al Word o al PDF que vayan a subir y lo suban. Pero léanse bien las preguntas porque creo que 1 o 2 ejercicios es obligatorio el uso de un dibujo de un sistema de ataque o de una defensa o de un ejercicio o algo así. ¿Vale? Eso tenganlo claro. Entonces, lo que les dije antes, van a necesitar tiempo, pero no va a ser difícil. En los últimos 3 cursos, todas las personas que han entregado el examen han aprobado. El examen, no la asignatura. Porque como bien saben, si se leyeron la guía didáctica, para aprobar la asignatura necesitan aprobar el examen, asistir a clase y haber presentado la tarea. ¿Vale? Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, lo voy a dejar Una cosa, Juanqui. Hola, Juanqui. ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Una cosa en relación a lo que estás comentando ahora de los gráficos, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Sabemos que las tecnologías están ahí para usarlas y como tú has dicho, según vas aumentando los niveles y las categorías, es súper importante. Pero yo desde que llevo entrenando y me muevo en el básquet, no he visto a ningún entrenador, ni en entrenamientos ni en partidos, enseñar un ejercicio con una tablet, o sea, en un gráfico de movimientos. Van con su tablet, vamos con nuestra tablet y nuestro rotulador, y si hay que explicar algo lo explicamos, tanto en un entrenamiento como en un partido. Y eso lo he visto al 99,99% de los niveles que yo me he movido. Entonces, ¿que es súper importante? Sí, pero que al final acabamos con la tabla del Decathlon y el rotulador del chino y ya tiramos para adelante. Claro, pero sobre todo lo que yo le doy importancia porque mi trabajo, entre otras cosas, es prepararles para el nivel 3, para el que lo quiera hacer. Como yo también soy un profe allí, entonces nosotros tenemos un lenguaje que es ese. Nuestro lenguaje es el diagrama. En los exámenes o en la táctica o en las cosas que tú me quieras explicar, si tú dibujas una cosa y yo otra, no nos vamos a entender. Pero si todos hablamos sobre unas líneas adecuadas,
unas flechas adecuadas, unos diagramas, unas cosas concretas, nos vamos a entender. La idea de hacerlo en el nivel 2 no es para los jugadores, sino para que nosotros nos podamos comunicar y que podamos entender lo que queremos decir de una manera mucho más resumida. Vale, vale. Ahora, si tú eres de bolígrafo, libreta y... No, perfecto. Es que echo de menos a ese entrenador. Perfecto. Está muy bien. Yo entiendo que las bases son las mismas para todos, nos tenemos que entender, ya lo hagamos en una tablet, cualquier elemento electrónico, que a mano, o sea, la base es la misma para todos, entiendo. Vale. Entonces tenemos que tener esa base asimilada y lo hagas en un sitio o en otro. Yo me siento más cómodo haciéndolo a mano, lo siento. No, está bien, por eso te digo que si lo haces a mano y lo envías, lo importante es que yo lo entienda. Que yo entienda qué quieres transmitir con ese dibujo. Perfecto. Si lo haces, maravilloso. Perfecto. Los jugadores no lo van a entender. Nunca lo entienden. Bueno. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Bueno. Más de una y más de uno aquí seguro que tiene 1000 historias para contar sobre eso. Sí, gracias. Nada. Bueno, sin más. Primero de todo, agradecerles que estén aquí escuchando un día como hoy de verano por la tarde, en vez de estar en la playa, me están escuchando a mí. Algunos estarán en la playa con un fondo inventado, ojalá. Sería de crack absoluto. Y nada, mañana más. Mañana hablaremos sobre intentar planificar una semana de entrenamiento en función del rival. Y lo que les digo siempre, ya sé que a muchos de ustedes no les va a servir del todo porque no entrenan a cadetes ni juniors, sino más bien a escuelitas, pero por favor vamos a tener un poquito la mentalidad de querer aspirar a lo que nos pueda venir y seguramente muchas de las cosas que yo diga mañana las van a saber aplicar a esos niños y otras las aplicarán en el futuro si puede ser. Espero haberles ayudado en algo. Muchísimas gracias a todos por escuchar, de verdad, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, Juanqui. Gracias a ti por tu explicación. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias, Juanqui, un fenómeno.